una mujer de edad avanzada y escasos recursos que desde que se enteró de que iba a ser madre, siempre se sacrificó por su hijo llamado Santiago. Ella entraba a trabajar a donde sea con tal de sacar adelante a su pequeño, pues el padre, al enterarse de que Florencia estaba embarazada, la abandonó cruelmente. Esto la hirió mucho, pero no tanto como el rechazo de sus propios padres al enterarse de lo ocurrido, quienes simplemente la abandonaron a su suerte. Es por eso que ella solo se aferró a su hijo, ya que este era la única familia que le quedaba. Los años pasaron, el niño iba creciendo y luchando día con noche. Siempre le daba lo mejor. Quería que su hijo tuviera un mejor futuro que el que lastimosamente a ella le había tocado. Ella quería que su hijo estudiara, que llegara a ser un profesional, tal y como ella hubiera deseado serlo. Siempre le aconsejaba y le decía que el estudiar era siempre la mejor opción, y eso le abriría las puertas al camino del éxito. Es por eso que el niño, al convertirse en todo un joven, quiso ir a la universidad. Florencia no contaba con los medios económicos respaldantes para esto, pero haría lo que fuera para poder apoyar a su hijo, por lo que aparte de trabajar de limpieza en una fábrica, comenzó a salir a las calles para vender postres que ella misma preparaba. Todo su apoyo para su hijo siempre fue destinado de esta manera. El joven ingresó a la universidad y Florencia no podía estar más feliz. Sabía que su hijo, al acabar su carrera, la ayudaría y ella podría vivir más tranquila. Y así fueron pasando los años. Florencia hacía desde lavar ropa ajena hasta limpiar casas para poder pagar la Universidad de Santiago, hasta que llegó el día en el que el joven se graduó como un abogado. Florencia estaba completamente feliz, pues sabía que todo su esfuerzo había valido la pena, y enormemente. El joven, tan pronto salió de la universidad, consiguió un trabajo en la fiscalía de la ciudad. Incluso se mudó de la casa de su madre, cosa que entristeció a Florencia, pero ella pensaba que si su hijo era feliz con eso, ella también estaría feliz. Al pasar el tiempo, el joven no visitaba a su madre. Ella lo llamaba, y las veces que Santiago respondía era solo para decirle que estaba bien, que andaba ocupado y que la llamaría más tarde. Llamada que Florencia esperaba con ansias, pero que rara vez llegaba a realizarse. Con el tiempo, el joven, ya hecho todo un hombre, se convirtió en un importante abogado. Consiguió una esposa e incluso formó una familia. Eventualmente le mandaba víveres a su madre, pero solo eso. Florencia, por su parte, se deprimió. Casi no trabajaba y su pobreza la consumía más y más. Cada que tocaban a su puerta, ella corría a ver si era su hijo, y al ver a otra persona su corazón se rompía cada vez un poco más. Ella no entendía por qué su hijo se había olvidado de ella. Se preguntaba si había sido realmente una buena madre, o si tal vez había cometido errores que eran muy drásticos y habían marcado a su hijo. Todos estos pensamientos la conducían a un llanto desconsolado. Los vecinos de Florencia, al verla en ese estado, trataban de ayudarla. A veces le llevaban comida, otras veces la invitaban a salir. Algunos de ellos incluso intentaron contactar a Santiago, aquel hijo ingrato que se había olvidado de su madre, pero no tuvieron éxito, pues él se había mudado a otro país. Santiago hacía su vida entre reuniones, viajes de negocio y crear nuevas sociedades. Parecía ni siquiera recordar a su madre, persona que había hecho hasta lo imposible para que llegara a él hasta donde ahora había llegado. Los años pasaron, Florencia envejeció, se enfermó, tenía neumonía y apenas se levantaba de su cama. Solo vivía de la solidaridad de sus vecinos. A veces iba a la plaza incluso para pedir limosnas, para poder comer, ya que las fuerzas que tenía no le daban para trabajar como antes. Fue una de esas veces en las que vio a su hijo pasando por ahí. Se le veía bastante elegante y daba a notar que tenía dinero. Ella, sin rencor alguno, fue directamente a querer abrazarlo, pues no lo había visto en muchos años. Santiago, al verla, fingió una sonrisa y solo atinó a preguntarle cómo estaba. Aunque podía ver claramente que no estaba bien,
La invitó a un café para poder conversar y notó que los años no habían pasado en vano, pues su madre ya era una anciana. Santiago le habló de sus hijos, de su esposa y le aseguró que pronto los llevaría para que conocieran a su abuela. También le dio algo de dinero. Florencia estaba contenta, se había reencontrado con su hijo y le puso esto más feliz al saber que era abuela. Moría por conocer a sus nietos. Conversaron de muchas cosas e incluso Santiago se tomó una foto con su madre. Y así fue como pasaron su día. Al llegar la tarde, Santiago se dio cuenta de que no podía hacerse cargo de su madre. Era una anciana que necesitaba atención constante. De manera muy egoísta pensó que no podía llevarla a vivir con él. Estuvieron caminando y se detuvieron en un cajero automático. Él le dijo que sacaría dinero para un taxi, que iría a hacer unos trámites y que volvería por ella. Florencia contenta le dijo que sí, que ella esperaría, que no tardara mucho, y luego de esto le dio la bendición. Santiago subió al carro y sin remordimiento alguno se marchó. Florencia esperó y esperó. Se sentó a un costado del cajero, pues se había cansado de estar parada. Pasaban las horas y Santiago no llegaba. Quizás se le cruzaron algunos asuntos y por eso demoraba. Ya llegará, pensaba la viejecita, y se quedó pensando en esto hasta que quedó dormida. Cuando se dio cuenta que ya había amanecido, se preocupó, pues pensó que a su hijo le había pasado algo y por eso no había llegado. Luego trató de calmarse y continuó esperándolo. Algunas personas del lugar le daban comida y le preguntaban qué hacía allí, a lo que ella contestaba que estaba esperando a su hijo, que seguramente ya iba a llegar. Pasó un día, luego 2, luego 3, y Santiago no llegaba. Policías llegaban y le decían que se moviera de ahí. Florencia, llorando, se negaba porque pensaba que su hijo podía llegar y al no verla se iría sin ella. Personas de un albergue llegaron hasta ella, ofreciéndole asilo. Ella, muy agradecida, les respondía que no, porque su hijo llegaría por ella, y ella lo estaba esperando. Florencia, en el fondo de su corazón, sabía que su hijo no regresaría. Sin embargo, era una realidad que no estaba dispuesta a aceptar, pues no podía resistir otra decepción más. Así que se aferraba a la idea de que su hijo volvería. En uno de esos tantos días, personas del albergue, entre gritos y forcejeos, se llevaron a Florencia de ahí. No podían permitir que la anciana pasara una noche más en aquel lugar. Florencia, suplicando, gritaba que por favor no se la llevaran, porque su hijo vendría por ella. No la encontraría y se iría sin ella. Todo el camino hacia el albergue la viejecita iba llorando. Repetía una y otra vez que su hijo se enojaría por no quedarse donde le dijo. Al llegar al albergue, en contra de su voluntad, instalaron a Florencia en él. Allí verían por ella y los cuidados que necesitaba se los brindarían, pues era una mujer de avanzada edad que ya necesitaba atención. Al pasar por revisión médica, el doctor notó que el dormir tantas noches a la intemperie había agravado de una manera grave la neumonía que Florencia tenía. Y a Florencia ahora le quedaba poco tiempo de vida. Esto les rompió el corazón a las enfermeras y a las demás personas que trabajaban allí. En sus últimos días, la anciana se sentaba frente a la ventana, decía que su hijo la iría a buscar y ella se ponía ahí para que la pudiera ver rápidamente. Florencia falleció sola en un cuarto de albergue. Al enterarse de esto, todos lloraron. La ancianita que esperaba al hijo que nunca llegó ya estaba descansando en paz. Al enterarse de las noticias, Santiago viajó de inmediato arrepentido para ver a Florencia, y recién allí se dio cuenta de todo lo que había hecho su madre por él, de todo el amor que siempre le había tenido y de todos los sacrificios que había hecho para que él fuera la persona que llegó a ser. Santiago no podía con la culpa que sentía. Lloraba y pedía perdón una y otra vez frente a la tumba de su madre, pero esto ya no servía. Su madre no lo escuchaba. Se arrepentía de no haberla apoyado ni cuidado cuando ella más lo necesitó.
A veces los hijos son muy desagradecidos con sus padres, incluso en su etapa adulta, cuando se esperaría de ellos una mayor capacidad de apreciar lo que los padres que tuvieron hicieron por ellos. Bien es cierto que hay padres que no han sido ejemplares, pero incluso los mejores padres, los que más han sacrificado por sus hijos, los que más han luchado para darles oportunidades que ellos no tuvieron, también pueden tener hijos ingratos, como fue el caso de nuestra linda Florencia. Espero que esta historia te haya conmovido, pero sobre todo te haya dejado una gran lección.